La mayoría de los consejos sobre citas se centran casi exclusivamente en mujeres jóvenes. Cómo atraerlas, qué desean, cómo piensan en sus 20s o principios de los 30, cuando el mercado de las relaciones está en su punto más activo. Sin embargo, existe un grupo de mujeres del que casi nadie habla con verdadera profundidad. Las mujeres después de los 40. Y entender que las mueve no tiene nada que ver con comprender a una mujer de 25 años. Porque a esa edad, una mujer ya ha vivido. Ha acumulado experiencias, decepciones, heridas emocionales y también una forma particular de sabiduría. Ya no actúa desde la misma ingenuidad ni desde la misma expectativa de futuro. Puede que no siempre sepa explicar con palabras lo que quiere, pero casi siempre tiene muy claro lo que le falta. Hoy vamos a explorar qué es lo que realmente persiguen las mujeres después de los 40. No lo que dicen buscar, sino aquello que impulsa silenciosamente sus decisiones. Esto no es un juicio moral, es un ejercicio de observación. Cuando entiendes lo que alguien necesita en el fondo, empiezas a entender por qué se comporta como se comporta. Y todo empieza por aceptar una realidad incómoda. Con el paso del tiempo, la atracción cambia. No solo cambia lo que se desea, sino la razón profunda por la que se desea. Para entender a una mujer después de los 40, primero hay que aceptar que la atracción no es algo fijo. No permanece igual a lo largo de la vida, porque no nace del mismo lugar. En los 20s, la atracción suele estar impulsada por la química inmediata, la emoción, la validación social y la promesa de un futuro todavía abierto. Importa quién provoca mariposas, quién encaja en una fantasía, quién parece representar lo que podría ser. Pero con el paso de los años, algo se desplaza. No de forma dramática, sino silenciosa. A partir de los 40, la atracción se vuelve menos impulsiva y más psicológica. Ya no gira tanto en torno a construir un mañana ideal, sino a lidiar con lo que falta hoy. La pregunta deja de ser ¿qué podemos llegar a hacer juntos? Y empieza a transformarse en ¿qué está ausente ahora mismo en mi vida? Esto no es una crítica, es una consecuencia natural de haber vivido. Las decepciones se acumulan. Las expectativas no cumplidas dejan huella. Las necesidades ignoradas no desaparecen, se guardan. Y cuando una mujer llega a esa etapa de la vida, esas carencias acumuladas comienzan a dirigir sus decisiones de una manera mucho más clara que en el pasado. Por eso, la pregunta clave ya no es ¿qué le resulta atractiva a simple vista? La verdadera pregunta es ¿de qué tiene hambre emocional? Esa carencia puede adoptar muchas formas distintas, dependiendo de su historia, de sus heridas y de las decisiones que tomó años atrás. Y a partir de ahí, empiezan a aparecer patrones que se repiten una y otra vez. El primer patrón que suele aparecer es el de la mujer que persigue validación. En sus años más jóvenes, estaba acostumbrada a recibir un tipo concreto de atención. Al entrar en una habitación, las miradas se giraban, los halagos llegaban con facilidad. La atención masculina era constante y durante mucho tiempo formó parte de su identidad. Su atractivo funcionaba como una moneda que siempre tenía a mano. Con el paso del tiempo, esa dinámica cambia. La atención disminuye, no desaparece del todo, pero ya no es automática. Las miradas se vuelven menos frecuentes. Los elogios llegan con más esfuerzo, y de pronto, se encuentra compitiendo por una atención que antes recibía sin pedirla, en un entorno donde hay mujeres 20 años más jóvenes ocupando el centro del escenario. Ese cambio no es superficial. Provoca una crisis interna profunda. Si durante años su confianza se apoyó en sentirse deseada, ¿qué ocurre cuando esa confirmación externa deja de ser constante? Si su valor personal estaba ligado a cómo la miraban los demás, ¿qué pasa cuando esa mirada se vuelve más escasa? En este punto, lo que empieza a perseguir no es una relación en sí. Lo que realmente busca es una prueba. Una señal clara de que sigue teniendo valor, de que sigue siendo deseable, de que el tiempo no le ha arrebatado aquello que la definía.
Por eso responde con tanta intensidad a ciertos elogios, pero no a los más obvios. Decirle que es guapa puede no tener el mismo impacto, porque inevitablemente se compara con su versión más joven. En cambio, cuando alguien reconoce su inteligencia, su criterio, su sofisticación o su forma de ver el mundo, esos comentarios llegan a un lugar distinto. Son halagos que no caducan tan fácilmente. La mujer que busca validación no siempre está buscando amor. Está buscando confirmación. Y puede vincularse con rapidez a quien se la ofrece de forma constante. Su comportamiento lo delata. Observa cómo reacciona en redes sociales, cómo le afectan los elogios ajenos hacia otras mujeres, cómo se compara con amigas o con su propio pasado. Vive una competición silenciosa que no puede ganar, y la ansiedad que genera esa comparación dirige muchas de sus decisiones. La nostalgia se convierte en su refugio. Habla con frecuencia de sus años anteriores, muestra fotos antiguas, recuerda cómo eran las cosas antes. No es simple recuerdo. Es su manera de mantenerse conectada con una versión de sí misma que se sentía más valiosa. El segundo patrón es el de la mujer que carga con heridas emocionales no resueltas. No son heridas pequeñas ni recientes, son marcas dejadas por traiciones, abandonos y decepciones repetidas. Promesas que no se cumplieron. Relaciones que empezaron con ilusión y terminaron con dolor. En muchos casos, hubo un hombre que se fue cuando ella más confiaba, o que eligió a alguien más joven, o que rompió la lealtad cuando ella ya había invertido todo. Después de vivir algo así, la prioridad cambia por completo. Ya no persigue emoción ni intensidad. Lo que busca es seguridad. Protección emocional. Un hombre que no active sus miedos, que no despierte la ansiedad que aprendió a asociar con el amor. Se siente atraída por quienes transmiten estabilidad, por quienes son previsibles, constantes, confiables. No necesariamente los más carismáticos ni los más excitantes, sino los que parecen ofrecer refugio. Aquí aparece una confusión importante. Muchas veces interpreta el alivio como amor. El simple hecho de no sentirse en peligro emocional se traduce como una conexión profunda. La ausencia de angustia se confunde con pasión. Cuando por fin descansa, cuando deja de vivir en alerta, cree haber encontrado algo extraordinario. Por eso se vincula con rapidez. Invierte demasiado pronto. Se entrega antes de conocer realmente a la otra persona, porque el compromiso representa seguridad. Y la seguridad es lo que más necesita en ese momento. Desde fuera puede parecer intensidad romántica, pero en realidad es una respuesta al miedo. No se está uniendo a la persona, sino a lo que esa persona representa. La mujer herida no es manipuladora. De verdad cree que ama. Su vínculo nace de la necesidad de protección, no del deseo genuino. Y ese matiz es crucial. Porque cuando la herida empieza a cicatrizar, cuando el sistema nervioso se calma y el peligro deja de sentirse urgente, esa gratitud que parecía amor puede empezar a debilitarse. Al principio, todo parece perfecto. Devoción, presencia, agradecimiento constante. Pero con el tiempo, cuando el miedo desaparece, ella puede darse cuenta de que se unió desde la carencia y no desde la elección. Y entonces la relación empieza a cambiar. No porque haya engaño, sino porque la necesidad que la sostuvo ya no domina sus decisiones. El tercer patrón es el de la mujer que ha pasado años, a veces décadas, sintiendo que su verdadera vida todavía no ha comenzado. Vive con la idea de que algo decisivo está por llegar. Una persona, una oportunidad, un cambio radical que transformará todo. Mientras tanto, percibe su presente como una antesala, como una etapa provisional que solo existe hasta que aparezca aquello para lo que realmente está destinada. Puede tener relaciones, incluso relaciones largas, pero rara vez las vive como definitivas. Los hombres que entran en su vida ocupan el papel de acompañantes temporales. Son suficientes por ahora, pero no son eso que está esperando. A nivel emocional, nunca se entrega del todo a lo que tiene delante.
porque una parte de ella permanece abierta a la posibilidad de algo mejor. Lo que persigue no es una mejora gradual, sino una transformación completa. El viaje que cambiará su forma de ver el mundo. El hombre que despertará una versión distinta de sí misma. La experiencia que, por fin, hará que su vida se sienta auténtica. Por eso se siente atraída por la novedad, la espontaneidad, la sensación de aventura, no porque sea verdaderamente aventurera, sino porque lo nuevo alimenta la fantasía de que el cambio todavía es posible. El problema es que la fantasía suele ser más atractiva que la realidad. La relación imaginada siempre supera a cualquier relación real. Así, sigue esperando, sigue persiguiendo, sigue tratando lo que es concreto como algo provisional. Se mantiene fiel a una idea, y esa fidelidad la vuelve desleal a su propia realidad. Este tipo de mujer es fácil de atraer al principio. La novedad genera entusiasmo. Tú puedes parecer justo lo que estaba esperando, pero ese entusiasmo tiene fecha de caducidad. Cuando pasas de ser una posibilidad a formar parte de su vida cotidiana, la magia se desvanece. La tentación aparece de nuevo, no por falta de valores, sino porque su atención siempre está orientada hacia lo que todavía no ha llegado. Nunca está completamente presente, porque una parte de ella sigue mirando hacia adelante, convencida de que lo mejor aún está por empezar. El cuarto patrón aparece en mujeres cuya vida siempre estuvo organizada alrededor de hombres que se ocupaban de las partes difíciles. Primero fue el padre, luego parejas, después un marido. Alguien más gestionaba el dinero, tomaba las decisiones importantes, resolvía los problemas prácticos. Ella pasó de una figura de apoyo a otra, sin construir nunca una estructura propia de vida adulta independiente. Cuando esa estructura desaparece, por divorcio, por pérdida o por circunstancias inesperadas, se enfrenta a un mundo para el que no se siente preparada. Y el miedo es profundo. No es solo miedo a estar sola, es miedo a no saber cómo sostenerse. En ese momento, lo que empieza a buscar no es amor romántico, sino otro gestor. Otro hombre que vuelva a encargarse de aquello que ella nunca aprendió a manejar. Pero aquí surge una contradicción peligrosa. Suele resentir justo el rol que necesita. La autoridad masculina le recuerda su dependencia, y esa sensación la incomoda. Por eso, se siente atraída por la intensidad emocional, por el drama, por relaciones cargadas de pasión. Esas emociones le dan la ilusión de libertad frente a las limitaciones prácticas que intenta evitar. Puede rechazar a un hombre estable y responsable porque le resulta asfixiante, demasiado parecido a las figuras que organizaron su vida en el pasado. Sin embargo, al mismo tiempo, anhela que alguien tome el control y le devuelva la sensación de orden. Quiere ser cuidada y liberada a la vez, dos deseos que chocan entre sí y generan caos. Este patrón se reconoce por la confusión constante entre intensidad y amor. La estabilidad le parece aburrida, la calma se siente vacía. En cambio, el hombre impredecible, el que desestabiliza, le hace sentir viva. Su vida suele alternar entre periodos de elecciones sensatas y fases de impulsividad que destruyen lo construido. Sabotea relaciones seguras y se lanza a vínculos que sabe que no pueden sostenerla. Es, en muchos aspectos, una adolescente emocional dentro de un cuerpo adulto, con acceso a placeres y decisiones adultas, pero sin haber asumido del todo las responsabilidades que esas decisiones implican. El quinto patrón es el de la mujer que edificó su identidad alrededor del éxito profesional. Es competente, resolutiva, acostumbrada a liderar. Durante años desarrolló habilidades que le permitieron avanzar y destacar. Toma de decisiones, firmeza, control emocional, capacidad de mando. En su carrera, estas cualidades fueron una ventaja clara. El problema aparece cuando ese modo de funcionamiento no se apaga al salir del trabajo. Lleva el rol ejecutivo a su vida personal. Gestiona las relaciones como si fueran proyectos, establece estrategias, marca ritmos, evalúa resultados.
Ceder el control le resulta incómodo, porque durante mucho tiempo asoció la vulnerabilidad con debilidad, y la debilidad no tenía espacio en su trayectoria. Lo que persigue es contradictorio. Por un lado, desea a un hombre al que pueda respetar, alguien lo suficientemente fuerte como para no sentir que lo está dirigiendo. Por otro, le resulta muy difícil no competir, no imponerse, no mantener el mando. Anhela entregarse, pero no sabe cómo hacerlo sin sentir que pierde algo esencial. Esta tensión crea un vaivén constante. Se siente atraída por hombres con carácter, y poco después entra en lucha con ellos. Quiere ser guiada, pero cuando la guía aparece, se rebela. Está agotada de sostener siempre el control, pero no consigue soltarlo. Esa carga genera una presión interna, emocional y física, que no encuentra una vía clara de descarga. Bajo esa armadura, hay una mujer que desea profundamente sentirse segura como para bajar la guardia. Necesita confiar para poder rendirse, pero la confianza exige exposición. Y la exposición fue precisamente lo que aprendió a evitar con los años. Quedó atrapada en su propia competencia. Para quien se siente atraído por este tipo de mujer, es importante entender la paradoja. Pondrá a prueba tu firmeza una y otra vez. No para derribarte, sino para comprobar si eres capaz de sostenerla. Esas pruebas son agotadoras, pero también son invitaciones. Solo cuando se convence de que no necesita controlar, empieza a considerar la posibilidad de soltar. El sexto patrón aparece en mujeres que, en algún momento de su vida, pertenecieron a un mundo distinto. Un determinado nivel social, un entorno económico concreto, un círculo de relaciones y un estilo de vida que sentían como propio. Tal vez fue a través de un matrimonio, de un periodo de éxito personal o del contexto familiar en el que crecieron. Ese mundo definía su identidad. Luego algo cambió, un divorcio, una caída financiera, una pérdida inesperada, y ahora se encuentran viviendo una realidad que perciben como inferior a la anterior. No necesariamente una vida precaria, pero sí reducida, más pequeña, incluso humillante, en comparación con lo que fueron. Lo que empiezan a perseguir no es solo dinero, sino la restauración de una versión de sí mismas que sienten que les fue arrebatada. Se sienten atraídas por hombres que representan ese mundo perdido. Hombres con señales visibles de éxito, con acceso a lugares, experiencias y círculos sociales que ellas ya no habitan. Se vinculan con rapidez a quienes parecen una puerta de entrada a ese pasado. Por eso son especialmente vulnerables a la apariencia. No importa tanto la realidad, basta con que la imagen proyectada encaje con lo que añoran. No se trata necesariamente de materialismo superficial, es duelo. Duelo por una identidad que ya no existe. Por eso hablan con frecuencia de cómo eran las cosas antes, mencionan contactos antiguos, comparan constantemente su presente con su pasado. Sus estándares no siempre encajan con su situación actual, no por falta de lucidez, sino porque siguen midiéndose desde donde estuvieron, no desde donde están. El riesgo de este patrón es claro. La atracción se dirige más a lo que el hombre simboliza que a quién es realmente. Mientras él represente una vía de regreso, el vínculo se sostiene. Pero esa base es frágil. ¿Qué ocurre si el estatus cambia? ¿Qué pasa cuando aparece alguien que encarna mejor ese mundo al que ella quiere volver? La conexión puede funcionar durante un tiempo, pero siempre queda suspendida de algo externo. Y cuando ese algo se tambalea, la relación también lo hace. El séptimo patrón es el de la mujer que nunca se detiene. Su vida está llena de movimiento, talleres, retiros, cursos de crecimiento personal, viajes, nuevas rutinas, nuevas ideas, nuevos círculos sociales. Desde fuera parece alguien comprometida con su evolución, pero en muchos casos ese movimiento constante funciona como una distracción. Lo que persigue no es tanto crecer, sino encontrarse a sí misma a través de la siguiente experiencia. Cree que el próximo descubrimiento será el definitivo. La conversación correcta, la filosofía adecuada, la revelación que por fin le dará sentido. En las relaciones, esto genera inestabilidad.
Se aburre con facilidad, reacciona de forma intensa, confunde el conflicto con profundidad. La intensidad le da la sensación de estar viva, de estar avanzando. Puede conectar con rapidez, sobre todo si compartes su entusiasmo actual o validas su visión del mundo en ese momento. Pero la estabilidad a largo plazo le resulta casi imposible. La calma se siente como estancamiento. El compromiso como una jaula. Sigue buscando porque admitir que ya ha encontrado lo que necesita significaría detenerse, y detenerse implicaría enfrentarse a sí misma. El octavo patrón es distinto en la forma, pero similar en el fondo. Es la mujer que se ha endurecido en una independencia casi absoluta. Después de suficientes decepciones, dejó de esperar algo de los hombres. Construyó una vida en la que no necesita a nadie. Y esa autosuficiencia se convirtió en su identidad. Es fuerte, resistente, capaz. Puede con todo, excepto con la vulnerabilidad. La armadura que la protegió del dolor también bloqueó la intimidad. Para no exponerse, encontró una vía alternativa: cuidar. Se siente atraída por hombres más jóvenes, menos establecidos, con problemas que resolver. Así mantiene el control. Ella da, guía, rescata. Ellos reciben. La conexión existe, pero pasa por un camino lateral. Cuidar se convierte en un sustituto de abrirse. Mientras ella sea la fuerte, no corre el riesgo de ser vista de verdad. Por eso su historial amoroso suele estar lleno de hombres necesitados, proyectos inacabados, personas que no pueden amenazar su fortaleza. Un hombre estable y seguro, paradójicamente, la incomoda. Su fortaleza elimina la excusa para seguir controlando. Ambos patrones comparten algo esencial. El movimiento perpetuo y la independencia rígida son dos formas distintas de evitar la misma cosa: la exposición emocional real. Si observas con atención todos estos patrones, hay un hilo común que los une: la carencia. Cada una de estas mujeres persigue algo que siente que le falta. La que busca validación necesita confirmar que sigue teniendo valor. La que arrastra heridas emocionales necesita sentirse a salvo. La que vive esperando necesita una vida que se sienta real. La dependiente prolongada necesita estructura. La dominante profesional necesita permiso para soltar el control. La que perdió estatus necesita recuperar una identidad. La buscadora constante necesita sentido. La independiente endurecida necesita aprender a recibir. Esto no es una acusación, es una realidad humana. Todos tenemos necesidades no satisfechas que influyen en nuestras decisiones. La diferencia es que, después de los 40, esas carencias no son nuevas. Se han acumulado, se han solidificado. Lo que pudo ser una tendencia leve a los 25, se convierte en un rasgo definido a los 45. Por eso estas dinámicas se vuelven tan visibles y tan repetitivas. Aquí aparece una verdad incómoda. Muchas de las relaciones que se viven como amor en esta etapa son, en realidad, vínculos impulsados por la necesidad. No siempre, pero con mucha frecuencia. La conexión es intensa porque responde a una carencia urgente. Cuando alguien proporciona aquello que falta, el apego surge rápido y con fuerza. Se siente profundo, auténtico, transformador. El problema es que los vínculos basados en la necesidad son inestables. Duran mientras la carencia sigue activa. Cuando la herida empieza a cerrarse, cuando la seguridad deja de ser urgente, cuando la ilusión se desvanece o cuando la promesa de restauración ya no convence, la intensidad disminuye. No porque haya engaño, sino porque la necesidad que sostenía el vínculo pierde fuerza. Por eso tantas relaciones comienzan con una conexión arrolladora y terminan en confusión. La intensidad era real, pero no era amor en el sentido pleno. Era la intensidad de una necesidad encontrando un proveedor. Y cuando la urgencia desaparece, el vínculo también se debilita. Las relaciones más sanas no nacen de lo que falta, sino de lo que se elige. No de llenar un vacío, sino de sumar a una vida que ya se sostiene. La diferencia entre necesitar y querer lo cambia todo. Comprender estos patrones no tiene como objetivo juzgar ni etiquetar. Su verdadero valor está en la claridad.
Cuando entiendes qué impulsa a una persona, dejas de reaccionar con confusión y empiezas a ver el mapa completo. Muchas relaciones fracasan no por falta de intención, sino porque cada parte cree estar construyendo algo distinto. Uno piensa que está ofreciendo amor, mientras el otro está buscando seguridad, validación o una vía de escape. Entender lo que realmente persiguen muchas mujeres después de los 40 no es cinismo, es realismo. Permite reconocer cuándo una conexión nace del deseo genuino y cuándo surge de una carencia no resuelta. También permite tomar decisiones más honestas. Puedes preguntarte si aquello que la otra persona necesita es algo que realmente puedes ofrecer, sin fingir, sin prometer más de lo que eres capaz de sostener. Las relaciones basadas únicamente en la necesidad suelen desgastarse cuando esa necesidad cambia. En cambio, las relaciones construidas desde la elección consciente, desde el «te quiero en mi vida», y no desde el «te necesito para completarme», tienen una base mucho más sólida. Eso no significa que sean fáciles, pero sí que son más reales. Quizá lo más importante es la autoconciencia. Las mujeres más equilibradas, en cualquier edad, son aquellas que reconocen sus propios patrones. Saben qué les falta, por qué lo buscan, y cómo evitar repetir las mismas dinámicas. Esa conciencia marca la diferencia entre quedar atrapada en un ciclo y empezar a relacionarse desde la libertad. Ahora la pregunta queda abierta. ¿Reconoces alguno de estos patrones en tu experiencia, en alguien cercano o incluso en ti misma? ¿Crees que muchas relaciones se construyen más desde la necesidad que desde la elección? Comparte tu opinión en los comentarios. El debate empieza ahí.